Olviden todo lo que creen saber sobre la furia de un oso. No estamos hablando del gruñido de advertencia de un animal defendiendo su comida. No estamos hablando de la carga instintiva de una madre protegiendo a su cría en un encuentro casual. No, estamos hablando de algo mucho más profundo, más oscuro e infinitamente más aterrador. Estamos hablando de la ira fría, calculada y metódica de un rey destronado. Un titán que lo perdió todo y que juró en el silencio sepulcral de su alma rota que el precio de su dolor se pagaría con sangre, con un océano de sangre. Esta no es una historia de supervivencia, es la crónica de una transformación, la historia de cómo un coloso pacífico, un monarca de las montañas que solo conocía la abundancia y la paz de su reino, fue forzado a convertirse en un espectro de la venganza. Una máquina de matar guiada por un único propósito: borrar de la faz de la tierra a cada uno de los lobos que le arrebataron su mundo. Lo que están a punto de escuchar no es una simple batalla entre depredadores. Es la leyenda de una masacre, la historia de la venganza de un oso grizzly. Si estas historias de poder primordial, de justicia salvaje y de la increíble inteligencia que se esconde tras la furia animal resuenan en lo más profundo de su ser, entonces usted comprende el lenguaje de este canal. Usted ya es parte de nuestra manada. Considere unirse a nosotros, suscribiéndose a Furia Animal, porque lo que compartimos aquí son las leyendas que la naturaleza misma teme contar en voz alta. Un simple clic es su pasaporte a un mundo donde los mitos cobran vida y la justicia se escribe con garras y colmillos. Y ahora, volvamos al corazón de las montañas rocosas, mucho antes de que la nieve se tiñera de carmesí. Volvamos a la era de la paz, a la era de Boros. Boros no era un oso cualquiera, era un monumento de carne y hueso, un soberano que caminaba sobre 4 patas. Con más de 500 kilos de músculo puro y un manto de pelo denso, color tierra y plata, parecía una montaña que se había arrancado del paisaje para cobrar vida. Sus ojos, 2 pozos de inteligencia antigua, no reflejaban la agresividad sin sentido, sino la calma de un poder absoluto, un poder que no necesitaba ser demostrado, porque se sentía en el aire, en la forma en que los ciervos se detenían a su paso, en cómo los pumas cambiaban su ruta de caza para evitar sus dominios. Su reino era un paraíso de valles esmeralda y ríos cristalinos, un tapiz de abundancia tejido por la propia naturaleza. Y en el corazón de ese reino, Boros no estaba solo, tenía una familia. Elara, su compañera, era casi tan grande como él, pero con una gracia que desmentía su tamaño. Era la guardiana silenciosa, la reina consorte, cuyo agudo instinto complementaba la fuerza bruta de Boros. Juntos eran el equilibrio perfecto, y luego estaban sus cachorros, Finn y Lyra. 2 bolas de pelo caóticas y curiosas que eran el centro del universo de Boros. Finn, el más audaz, siempre tratando de imitar la imponente postura de su padre, tropezando con sus propias patas en un intento de parecer feroz. Lyra, más pequeña y observadora, seguía a su madre a todas partes, aprendiendo los secretos de qué bayas eran dulces y qué raíces eran nutritivas. Para el espectador casual eran solo osos, pero para quien mirara con atención eran una dinastía. Boros pasaba sus días enseñándoles, no con gruñidos y órdenes, sino con el ejemplo. Les mostraba cómo usar sus garras como un rastrillo para desenterrar tubérculos, cómo pararse en las orillas del río, inmóviles como estatuas, esperando el momento exacto para atrapar un salmón plateado con un golpe de zarpa tan rápido que el ojo apenas podía seguirlo. Les enseñaba el mapa de su territorio grabado en su mente, el viejo roble que marcaba el límite sur, el acantilado donde anidaban las águilas, el prado soleado que era perfecto para una siesta después de un festín de bayas. Las tardes eran un ritual de paz.
Mientras Elara vigilaba desde una loma, Boros se tumbaba en la hierba alta, permitiendo que Finn y Lyra treparan por su lomo macizo, mordisquearan sus orejas y se escondieran en la selva de su pelaje. Eran momentos de una ternura tan profunda que parecían imposibles en un mundo tan salvaje. Eran la prueba viviente de que Boros no solo era un rey, era un padre que amaba con una ferocidad silenciosa, un amor tan vasto como las montañas que llamaba hogar. Tenía todo lo que un rey podría desear: poder, un reino próspero y, lo más importante, un legado que correteaba y jugaba a sus pies. No sabía que cada uno de esos momentos de paz estaba tejiendo el tapiz de una tragedia inimaginable. Porque en las sombras de su reino otro poder estaba creciendo, un poder hambriento, envidioso y despiadado. Al otro lado del valle, en los bosques oscuros y las cornisas rocosas donde el sol apenas penetraba, reinaba una manada de lobos. Pero esta no era una manada ordinaria. Estaban liderados por un alfa que era la antítesis de Boros. Su nombre, susurrado por el viento entre los árboles, era Fenris. Fenris era un espectro gris, más grande que cualquier lobo de la región, con un pelaje del color de la ceniza y la tormenta. Sus ojos no eran del ámbar cálido de un depredador común. Eran dos esquirlas de hielo, frías, calculadoras y llenas de una ambición voraz. Una vieja cicatriz le partía el hocico, dándole una perpetua expresión de desprecio. Fenris no veía el reino de Boros como un territorio vecino, lo veía como un premio, una despensa llena de ciervos gordos, alces y sobre todo una ofensa a su propio poder. Odiaba la calma de Boros, la facilidad con la que el oso gobernaba. Para Fenris, el poder no se poseía, se tomaba por la fuerza. Su manada era un reflejo de su líder, una docena de sombras silenciosas y letales, entrenadas para cazar con una coordinación aterradora. No eran los aullidos caóticos de lobos menores, eran una unidad militar. Se comunicaban con sutiles movimientos de cola, con el leve giro de una oreja. Rodeaban a sus presas en un silencio absoluto, creando un círculo de muerte del que no había escapatoria. Eran eficientes, brutales y siempre hambrientos. El primer encuentro entre los dos reyes fue inevitable. Una mañana, Boros encontró a Fenris y 3 de sus lugartenientes en el borde de su territorio, cerca del río Salmonero. No estaban cazando, estaban observando, probando los límites. El aire se cargó de una tensión palpable. Los pájaros callaron. El río parecía susurrar con más cautela. Boros no cargó, simplemente se irguió sobre sus patas traseras. Su sombra se alargó, cubriendo a los lobos, un eclipse viviente que bloqueaba el sol. De su pecho brotó un rugido que no era de ira, sino de pura autoridad. Un sonido tan profundo que hizo vibrar el suelo, sacudió las hojas de los árboles y envió una onda de choque a través del valle. Era una declaración simple e inequívoca. «Esto es mío, váyanse». Fenris no se inmutó, pero sus labios se curvaron hacia atrás, revelando unos colmillos amarillentos. No hubo gruñido, solo un gesto de desafío silencioso. Sus ojos de hielo se encontraron con los de Boros, y en esa mirada se libró una guerra sin sonido. Fenris entendió que no podía tomar el reino por la fuerza bruta mientras el rey estuviera presente. Pero también vio algo más. Vio a Elara vigilando desde la distancia. Vio a Finn y Lyra escondidos detrás de las piernas de su madre. Y una idea, una semilla venenosa, comenzó a germinar en su mente calculadora. No necesitaba derrotar al rey, solo necesitaba quitarle su razón para reinar. Las estaciones cambiaron. El otoño pintó el valle con tonos de oro y fuego. La comida se volvió más crucial. Cada caloría contaba para sobrevivir al largo y brutal invierno que se avecinaba. El río bullía con la última gran migración de salmones del año, una oportunidad que Boros no podía dejar pasar. Era la mayor fuente de grasa y proteína para su familia,
esencial para que los cachorros soportaran su primera hibernación. Era un ritual. Cada año, Boros descendía a la parte más baja del río, a una cascada donde los salmones se acumulaban, haciendo la pesca más fácil y abundante. Era un viaje de 2 días, ida y vuelta. Siempre lo había hecho. Siempre había dejado a Elara a cargo, confiando en su fuerza y en la sagrada paz de su reino. Nunca antes había sido un problema, pero este año era diferente. El aire se sentía más pesado. La mirada de Fenris en aquel encuentro no se le había borrado de la mente. Hubo un momento de duda, un instinto primario que le susurró que algo andaba mal. Miró a Elara, a sus cachorros y la necesidad de proveer el deber del rey. Ganó la batalla. Se despidió con un roce de su enorme cabeza contra la de Elara, un último gruñido suave para sus cachorros y partió hacia la cascada, prometiéndose a sí mismo que sería más rápido que nunca. Mientras Boros estaba ausente, el cielo se oscureció, no con nubes, sino con una presencia. Fenris había estado esperando, observando desde las sombras, contando los minutos desde que la imponente figura del oso desapareció tras el horizonte. Dio una señal, y de los árboles, de detrás de las rocas, emergieron las sombras. 12 de ellas, la manada completa, se movieron sin sonido, no como cazadores persiguiendo una presa, sino como asesinos ejecutando un plan. Elara sintió el peligro. Su pelaje se erizó. Empujó a Finn y Lyra hacia la seguridad de la densa maleza cerca de su guarida y se giró para enfrentar la amenaza, un rugido de advertencia resonando en el aire quieto. Vio a Fenris y supo que esto no era una disputa territorial. Esto era una ejecución. La batalla fue titánica. Elara luchó con la furia de una reina defendiendo su legado. Cada zarpazo era un arco de destrucción, cada mordisco era un martillo de poder. Los primeros lobos que se atrevieron a acercarse fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo, pero Fenris era un estratega diabólico. No lanzó a su manada en una carga suicida, los usó como un bisturí, oleadas coordinadas. Unos atacaban por el frente para atraer su atención, mientras otros, veloces y silenciosos, flanqueaban buscando un tendón, una pata, cualquier punto débil. Era una guerra de desgaste. Por cada lobo que hería, otros 3 ocupaban su lugar. La rodearon, un torbellino de colmillos y garras grises. Elara era una fortaleza, pero incluso las fortalezas más grandes pueden caer bajo un asedio implacable. Luchó con cada gramo de su ser, por Boros, por los 2 pequeños corazones que latían aterrorizados en la maleza. 2 días después, Boros regresaba. Su estómago estaba lleno y su corazón ligero. El viaje había sido un éxito. Llevaba en su mente la imagen de sus cachorros, la alegría que sentirían con el festín que se avecinaba. A medida que se acercaba a su hogar, un silencio antinatural lo recibió. No había pájaros cantando, no había el sonido de sus cachorros jugando. El aire estaba quieto, pesado, y olía a sangre. El pánico, una emoción extraña y terrible para un ser de su tamaño, comenzó a apoderarse de él. Aceleró el paso, sus enormes patas devorando el terreno, y entonces lo vio. El claro, su santuario, estaba devastado. La hierba, aplastada y manchada de rojo, ramas rotas, y por todas partes el inconfundible rastro de docenas de huellas de lobo. Llamó a Elara. Su voz, un bramido que normalmente hacía eco en todo el valle, salió rota, desesperada. Solo el viento respondió. Siguió el rastro de la batalla, el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza dolorosa. Y allí, cerca de la entrada de su guarida, la encontró. Elara, su reina, yacía inmóvil. Su hermoso pelaje, desgarrado y manchado. Incluso en la muerte, su cuerpo estaba posicionado para defender la entrada, para proteger a sus hijos. Boros se acercó, un temblor recorriendo su cuerpo colosal. La tocó con el hocico, fría,
sin vida. Un sonido, un quejido gutural de pura agonía escapó de su garganta. Y entonces su peor miedo se materializó. Siguiendo las huellas más pequeñas, encontró a Finn y Lyra. La manada no les había perdonado la vida. Eran la prueba de que esto no fue una caza. Fue un aniquilamiento, un mensaje. El mundo de Boros se derrumbó. El sol, el cielo, las montañas, todo desapareció en un abismo de dolor blanco y cegador. No hubo un rugido de ira, no hubo una explosión de furia. Eso vendría después. En ese momento, solo hubo el silencio de un rey arrodillado ante las ruinas de su dinastía. Se quedó allí, inmóvil, mientras el sol se ponía, pintando el cielo del mismo color de la sangre que manchaba la tierra. Se quedó allí mientras la luna se alzaba, bañando la escena de la masacre con una luz pálida y fantasmal. Y en algún momento, durante esa larga y helada noche, el dolor comenzó a cambiar, se solidificó. El calor de la pena se enfrió hasta convertirse en un bloque de hielo en su interior. Las lágrimas de un padre se secaron y dieron paso a la calma aterradora de un verdugo. Boros levantó la cabeza. Sus ojos, que antes reflejaban la sabiduría de las montañas, ahora eran dos brasas ardientes en la oscuridad. Ya no era un rey, ya no era un padre, era un juramento, un testamento andante de que la justicia no siempre es un acto de equilibrio. A veces, la justicia es una masacre, y la suya apenas estaba comenzando. El amanecer encontró a un ser completamente diferente. El Boros que había gobernado con tranquila autoridad había muerto junto a su familia. El que se levantó con los primeros rayos de sol era un espectro, un fantasma de furia envuelto en el cuerpo de un oso. Ya no caminaba como un rey, sino como un cazador. Cada movimiento era deliberado, económico y mortalmente silencioso. El valle, que antes era su hogar, ahora era un campo de caza, y él era el único depredador. No se lanzó a una persecución ciega. La ira hirviente se había transformado en un iceberg de propósito frío. Sabía que Fenris y su manada eran inteligentes, coordinados. Atacarlos de frente sería repetir el error de Elara. No, esto no sería una batalla, sería una campaña de terror, una disección metódica y brutal de la manada, lobo por lobo. Su primera acción fue una declaración de guerra psicológica. Arrastró el cuerpo de Elara y sus cachorros a la cima de la loma más alta, el mismo lugar desde donde su reina solía vigilar el reino. Los enterró bajo un montículo de rocas, una tumba que se erigía como un monumento visible desde cualquier punto del valle. Un recordatorio perpetuo de la deuda de sangre que se había contraído. Cada mañana, Fenris y su manada despertarían y verían ese mausoleo, y sabrían que el rey caído no había olvidado. Luego, Boros comenzó a estudiar a su enemigo. Se convirtió en una sombra en los bordes del territorio de los lobos. Durante días, observó, aprendió sus rutas de caza, los lugares donde bebían, los senderos que usaban para moverse. Identificó a los miembros de la manada, no como un grupo, sino como individuos. El joven y arrogante lobo negro que siempre se adelantaba, la hembra gris que cojeaba ligeramente de una pata trasera, el par de hermanos que nunca se separaban. Aprendió sus hábitos, sus miedos, sus debilidades. Estaba compilando una lista de ejecución en el archivo de su mente. La primera muerte fue diseñada para ser un mensaje. Boros localizó al joven lobo negro, el impetuoso, mientras bebía solo en un arroyo apartado. No hubo una carga atronadora. Boros emergió del bosque como una aparición silenciosa. El lobo levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con un terror absoluto. Antes de que pudiera emitir un solo aullido, una zarpa del tamaño de un plato de cena se abatió sobre él. No fue una lucha, fue un borrado. Pero Boros no dejó el cuerpo allí. Lo arrastró y lo colgó de la rama de un árbol en medio de uno de los principales senderos de la manada, una ofrenda macabra para que todos la vieran.
Cuando la manada encontró a su hermano, el pánico se extendió como un veneno. No había señales de lucha, solo la evidencia de un poder abrumador y una crueldad inimaginable. El miedo, por primera vez, se infiltró en las filas de Fenris. La caza continuó. Boros no seguía un patrón. A veces atacaba de noche, a veces a pleno día. Usaba el terreno a su favor. Provocaba pequeñas avalanchas para separar a un lobo del grupo. Los emboscaba en gargantas estrechas, donde su tamaño era una ventaja insuperable. Se convirtió en el monstruo de sus pesadillas, el coco del que las madres lobo advertirían a sus cachorros. La manada, antes una unidad de caza cohesiva, ahora se movía con nerviosismo, mirando constantemente por encima del hombro, saltando ante cada sombra, cada crujido de una rama. Fenris estaba furioso. El oso no estaba luchando, estaba desmantelando su ejército pieza por pieza. El miedo estaba erosionando su autoridad. Trató de organizar cacerías para encontrar a Boros, pero era como tratar de cazar al viento. Boros era demasiado inteligente. Los conducía a callejones sin salida, los agotaba en persecuciones inútiles y luego, cuando regresaban exhaustos y frustrados, otro de los suyos desaparecía. El clímax de esta guerra de guerrillas llegó durante una tormenta de nieve. La visibilidad era casi nula. El viento aullaba como un alma en pena. Era el tipo de clima en el que los depredadores prudentes se refugian. Pero Boros no era prudente, era implacable. Sabía que la tormenta era su mejor aliada, enmascarando su olor y su sonido. Localizó a la manada, acurrucada en una cueva poco profunda, tratando de escapar del azote del viento. Eran 6 los que quedaban, además de Fenris. Boros no atacó la cueva de frente. Se dirigió a la ladera de la montaña justo encima de ellos. Con su fuerza colosal, comenzó a empujar y golpear una enorme formación rocosa, un pilar de granito que se había mantenido en su lugar durante siglos. La roca gimió, se agrietó y finalmente, con un estruendo ensordecedor que se mezcló con el de la tormenta, cedió. Una avalancha de rocas y nieve se precipitó ladera abajo, sellando la entrada de la cueva. No fue diseñada para matar, sino para atrapar, para eliminar cualquier posibilidad de escape. La manada, aterrorizada, estaba encerrada en una tumba de piedra, y entonces Boros descendió. Caminó hacia la entrada ahora bloqueada y con una paciencia aterradora comenzó a quitar las rocas una por una, abriendo un pequeño agujero, apenas lo suficientemente grande para que un lobo pasara, y esperó. Se sentó frente a la abertura, su silueta masiva recortada contra el blanco de la nieve, una parca esperando en la puerta del infierno. Dentro de la cueva, el pánico dio paso a la desesperación. Sabían lo que les esperaba. Fenris, consumido por la rabia y el orgullo, trató de mantener el orden, pero era inútil. Finalmente, impulsado por el hambre y el terror, uno de los lobos intentó salir. Asomó la cabeza por el agujero y fue recibido por la nada. Solo el silencio y la figura inmóvil del oso. Dio un paso más y en un instante fue arrastrado hacia la tormenta. Sus gritos fueron ahogados por el viento. Uno por uno, la desesperación los obligó a intentar la huida. Y uno por uno encontraron el mismo final rápido y brutal. Boros no se regodeaba. No había placer en sus acciones, solo una eficiencia fría y metódica. Estaba tachando los nombres de su lista. Finalmente, solo quedó uno. Fenris, el alfa, el arquitecto de su dolor. Salió de la cueva, no con el sigilo de un lobo, sino con el orgullo desafiante de un rey caído enfrentándose a otro. Se plantó en la nieve, con los dientes al descubierto, un último gruñido de odio retumbando en su pecho. Y aquí, por fin, Boros le concedió una batalla. No fue una ejecución rápida, fue un desmantelamiento. El oso no usó su peso para aplastarlo de inmediato. Lo golpeó, lo lanzó, lo dejó levantarse y volver a atacar. Cada golpe de Fenris se encontraba con una pared de músculo.
Cada intento de morder era respondido con un zarpazo que le arrancaba tiras de piel. Boros no estaba matando al lobo, estaba destruyendo el mito. Estaba erradicando la arrogancia, la crueldad, el recuerdo de esos ojos de hielo que una vez lo desafiaron. Cuando Fenris ya no podía ponerse en pie, un amasijo sangrante y roto en la nieve, Boros se acercó, se inclinó y por un momento sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez no había desafío en la mirada de Fenris, solo había terror y comprensión, y en la mirada de Boros no había nada, un vacío absoluto. Puso su pata sobre el cuello del lobo y con una presión lenta y constante puso fin a su guerra. La tormenta amainó, el sol salió, iluminando un valle transformado. El silencio que ahora reinaba no era de paz, sino de ausencia. Boros se quedó de pie sobre el cuerpo de su enemigo, el vapor saliendo de su aliento en el aire helado. Había cumplido su juramento, la deuda estaba pagada, pero la victoria no le trajo consuelo. Su reino estaba vacío, su trono frío. La masacre había terminado, pero su soledad apenas comenzaba. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a caminar. No hacia su antigua guarida, sino hacia las cumbres más altas, hacia los picos más solitarios donde el viento aúlla sin cesar. Se convirtió en una leyenda, un fantasma de las montañas. Algunos dicen que sigue allí, un rey solitario velando por una tumba de piedra en una loma alta. Un eterno recordatorio de que en el corazón de la naturaleza el amor puede engendrar una furia tan profunda y la justicia puede tomar la forma de la más brutal de las masacres. ¿Creen ustedes que la venganza de Boros fue un acto de justicia salvaje o una espiral de violencia que lo consumió por completo? ¿Un rey que recuperó su honor o un padre que se perdió para siempre? El debate está abierto. Queremos leer sus opiniones, sus teorías, sus emociones en los comentarios. Desatemos una tormenta. Si esta historia de pérdida y retribución te ha dejado sin aliento, demuestra tu apoyo con un like explosivo. Comparte esta leyenda con otros que entiendan el verdadero significado de la furia animal. Y no lo olvides, cada semana una nueva leyenda espera ser contada. Hasta la próxima.